En la pista tenemos 4 ejemplares que participan por el grupo 16 en la categoría de 34 a 36 meses de edad. Aló. 4 ejemplares para esta nueva competencia. Para el primer puesto, el toro de mayor balance, toro de buena caracterización racial, expresada a nivel de su cabeza, a nivel del tamaño, la conformación de su jiba, un toro amplio a nivel de su pecho, a nivel de sus espaldas, fuerte a nivel de su dorso, con muy buena amplitud a nivel de su estructura en la parte posterior, un anca de muy buena longitud, de muy buena nivelación, un toro que se desplaza correctamente, correcto a nivel de su ombligo, en la orientación de su prepucio y el mejor desarrollo testicular que teníamos para la competencia. Aventaja al toro del segundo puesto en esa mejor caracterización racial, en esa mayor amplitud a nivel de la parte media, en una mejor cobertura de la parte muscular, en su tren posterior, igualmente en un mejor direccionamiento a nivel de su prepucio y en el desarrollo testicular. Para el segundo puesto, el toro que lo sigue más de cerca, en balance, en caracterización racial, longitud y en volumen. Un toro que aventaja básicamente al toro del tercer puesto en ese mayor desarrollo, en esa mayor longitud, mayor profundidad a nivel del tercio medio, mejor expresión de musculatura y sobre todo evidente una mejor amplitud a nivel de su anca, mejor conformación de la misma en la nivelación, en la amplitud, en la longitud total. Para el tercer puesto, un toro de buena profundidad corporal y que básicamente aventaja al toro del cuarto puesto en esa profundidad del tercio medio, en el mayor arqueamiento de la costilla, mejor disposición de musculatura en el posterior. Para el cuarto puesto, un toro de buen desarrollo, de buena longitud corporal, pero el toro de menores amplitudes a nivel de su pecho, a nivel de su tercio medio, con una costilla muy plana y la menor disposición de musculatura, menor amplitud de estructura a nivel de su tren posterior. Con la felicitación para criadores y expositores, muchas gracias. Gracias, Luis Miguel Villa. Resultados para el grupo 16. Primer lugar, placa 323, de nombre Chapopote 65/7, criador y expositor, Rancho Chapopote, de Tamiagua, Veracruz. Segundo lugar, placa 325, Mr. Coposo Vic, criador, desarrollo agropecuario Coposo, expositor Juan Gabriel Trinidad Manso, Rancho Bodega Agropecuaria Genética Animal de Tonalá, Chiapas. Tercer lugar, placa 324, de nombre Sapo 04-3/6, criador Jorge Olaf Oropesa e hijos, expositor Héctor Albores Aguilar, Rancho Las Maravillas de Ocosingo, Chiapas. Cuarto lugar, placa 326, de nombre Capulina 2237/6, criador y expositor Reifer Agropecuaria, Rancho El Guarumo de Tapachula, Chiapas.
En la pista, 3 ejemplares que participan por el grupo 17, de 37 a 39 meses de edad. Nos informan que alguien extravió sus llaves. Si alguien encontró por ahí unas llaves, por favor que lo traigan aquí a la mesa de jueces. Unas llaves que están extraviadas, por favor, si alguien las encontró, que la traigan aquí a la mesa de jueces.
3 ejemplares para esta competencia. Para el primer puesto, el toro de mayor balance, de mayor amplitud y mayor corrección a nivel de su estructura. Un toro con una gran expresión de raza a nivel de su cabeza, muy masculino, con un cuello amplio y de buena musculatura, con una jiba de muy buen tamaño, de muy buena colocación, toro muy amplio a nivel de su pecho, muy suave a nivel de sus hombros, con una muy buena cobertura muscular en la zona de sus espaldas, un toro que hace el paso hacia la zona media con mucha amplitud en esas costillas delanteras, mucha fortaleza, mucha amplitud a nivel de la cruz, un buen arqueamiento de sus costillas, muy buena longitud corporal, nos remata con un tren posterior de buena longitud, de buena inclinación a nivel de su anca, suave en esa estructura, con muy buena musculatura en el tren posterior, muy buena conformación a nivel de su ombligo, a nivel de su prepucio, muy buen desarrollo testicular, el toro más sano estructuralmente de los que teníamos para la toma de la decisión. Aventaja principalmente al macho del segundo puesto en esa mayor fortaleza a nivel de las cuartillas en el tren posterior, en una mayor fortaleza y amplitud a nivel de los lomos, en esa mayor fortaleza a nivel del dorso y en una mayor amplitud a nivel de la zona de la cruz. Para el segundo puesto, el toro que más nos llamó la atención desde el inicio de la competencia, un toro con una tremenda profundidad, grande en esa zona, con un gran arqueamiento de sus costillas, un toro muy atractivo, igualmente en el volumen de la pierna, en su masculinidad, en su caracterización racial, un toro que nos llamaba mucho la atención. ¿En dónde se nos queda el toro? En las cuartillas, permanentemente ofreciéndonos ventajas a nivel de ese desplazamiento, en esos aplomos posteriores. Desafortunadamente, el toro, por ese motivo, lo tenemos que colocar en el segundo lugar. Sin embargo, en la sumatoria, un toro de gran balance, de gran calidad, de gran volumen, de muy buena expresión de musculatura, tal vez el toro con mayor amplitud y profundidad a nivel de su pierna. Y en esos puntos básicamente aventaja al toro del tercer puesto, en esa mayor corrección a nivel de la caracterización racial, a nivel de su cabeza. Observen ustedes el tamaño y colocación de la jiba, pero por sobre todo observen el desarrollo de la pierna, la convexidad de esa pierna en el lateral, la profundidad en la parte posterior, la línea del periné más profunda en este toro, igualmente la costilla con mayor direccionamiento, con mejor arqueamiento, con mayor longitud. Para el tercer puesto, un toro muy atractivo a nivel de su balance, a nivel de su masculinidad igualmente, un toro de muy buena longitud corporal, fuerte a nivel de su dorso, con una buena cobertura muscular, buen arqueamiento de costillas y nos remata con gran balance a nivel de la pierna, a nivel de la estructura del anca, pero es un toro que no nos muestra en el día de hoy la cobertura muscular a nivel del tren posterior y el arqueamiento de la costilla y la profundidad del toro que lo aventaja en la competencia. Para los 3 toros, para sus criadores y expositores, las felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias, Luis Miguel Villa. Resultados del grupo 17. Primer lugar, ejemplar con placa 328 de nombre Chapopote 13/6, criador y expositor, Rancho Chapopote SPR de Tamiahua, Veracruz. Segundo lugar, placa 329 de nombre Chapopote 11/6, criador Rancho Chapopote, expositor Enrique Sánchez Manteca de Rancho Chapopote, Tuxpan, Veracruz. Tercer lugar, placa 327, Mr. Tabasco Corona 735 del 6, criador y expositor Hermanos Peláez Escamilla, Rancho El Porvenir de Centro Tabasco. Y pasamos al grupo 18 con ejemplares de 40 a 42 meses de edad.
2 ejemplares para esta competencia. Me decido para el primer puesto por el toro más funcional de los que teníamos en la pista para la toma de la decisión. 2 ejemplares con una conformación muy diferente y vamos a tratar desde la explicación de marcar la diferencia y de explicar las razones de la toma de la decisión. El toro de adelante, un toro con una gran expresión de caracterización racial y de masculinidad en su cabeza, en la masculinidad, en la cobertura muscular de su cuello, en el tamaño, conformación de la jiba, un toro muy amplio, muy fuerte a nivel de su pecho, sin perder suavidad a nivel de sus hombros, con buena cobertura muscular a nivel de la espalda. Toro muy fuerte a nivel de su dorso, con mucha amplitud y buena fortaleza a nivel de la cruz. Toro de gran balance, con una tremenda capacidad corporal. Observen ustedes el gran volumen corporal del toro, la tremenda longitud de esas costillas, el tremendo arqueamiento y el direccionamiento de las mismas. Un toro que remata con una anca de buena longitud, de buena nivelación, con muy buena cobertura muscular, visto desde la parte media de la pierna, desde la amplitud de la misma, vista desde la profundidad de la misma. Un toro con muy buena pigmentación, muy buen desarrollo testicular, muy limpio a nivel de su ombligo, con un tremendo direccionamiento a nivel de su prepucio, gran desarrollo testicular, y el toro que se nos desplazó más correctamente, más funcional de los 2 toros que teníamos en la toma de la decisión, el toro que camina mejor, sobre todo a nivel de sus posteriores. Aventaja principalmente al toro del segundo puesto en ese mayor volumen corporal, en ese mayor arqueamiento de las costillas, en la profundidad de la pierna, en la amplitud de la parte media, pero por sobre todo en la mayor corrección a nivel de sus aplomos posteriores. El toro del segundo puesto, un toro también muy atractivo en su caracterización racial, en la masculinidad que nos expresa a nivel de su cabeza, muy atractivo en la longitud corporal, en la fortaleza a nivel del dorso, en la expresión de musculatura, en donde se nos queda el toro desafortunadamente en el desplazamiento a nivel de los posteriores. Ahí el toro permanentemente durante toda la competencia nos estuvo acusando problemas y seguramente alguna sensación de dolor porque el toro nos agachaba la cabeza cuando el mostrador le aflojaba el cabezal. Desafortunadamente el toro nos cede puntos importantes en ese desplazamiento y por eso lo tenemos que colocar en el segundo puesto, pero un toro muy destacado en su balance, en su caracterización, en su longitud y en la musculatura que muestra tanto a nivel de lomos como de posterior. 2 extraordinarios toros para esta competencia. Las felicitaciones para criadores y expositores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel Villa. Resultados del grupo 18. Primer lugar, placa 332, de número 951 del 6. Criador San José y Santa Cecilia SPR. Expositor Marco Antonio Barbarrocha, de Ganadería San José de Juárez, Chiapas. Segundo lugar, placa 331, Chapopote 982, de criador y expositor Rancho Chapopote de Tamiagua, Veracruz. Y se va a llevar a cabo el juzgamiento del campeonato adulto, para lo cual tenemos en la pista a los primeros lugares del grupo 16, placa 323, del grupo 17, placa 328 y del grupo 18, placa 332. Y solicitamos para que pasen a entregar los premios correspondientes una vez que se designe al campeón y al campeón reservado, al licenciado Víctor Mario Navarrete Quesada, creador de ganado Brahman Rojo, Rancho La Victoria de Ometepec, Guerrero. Así también del arquitecto Fernando Navarrete Chávez, creador de Brahman, Rancho La Paz de San Marcos, Guerrero, acompañados del licenciado Guillermo Salcedo González, creador de Brahman e Hindú Brasil, de Rancho El Taray, de Zapopan, Jalisco.
Y ahora pasan a la pista los segundos lugares, quienes estarán ahí para obtener el campeonato reservado adulto del grupo 16, placa 325, del grupo 17, placa 329 y del grupo 18, placa 331. Para el campeonato adulto de adulto reservado nos ingresan los primeros y segundos puestos de las competencias que acabamos de juzgar. Observamos en la parte más próxima los 3 toros que nos ocupan los primeros puestos en estas competencias. Toros que marcábamos sobresalían en sus competencias por su corrección, por su amplitud, por su caracterización racial, por su expresión de masculinidad, por su longitud, por su fortaleza, por su sanidad. Observen ustedes el tipo de toros, toros muy masculinos a nivel de sus jivas, a nivel de sus cuellos, algunos más que otros con diferencias a nivel de sus cabezas, pero en términos generales similares en la longitud, en la fortaleza de sus dorsos, en la capacidad corporal, en la suavidad a nivel de sus ancas, en la corrección a nivel de sus aplomos anteriores y posteriores, buscando lo que hemos venido tal vez enumerando durante el día de ayer y en el transcurso de las competencias del día de hoy, animales funcionales, animales con buena caracterización racial, sanos, buscando que estos animales no se nos alejen del tipo de ganado que necesitamos producir a nivel de finca, a nivel de potrero. El toro que se ubica en la parte de adelante, un toro de mucho balance, de mucha fortaleza, de gran longitud, con una tremenda fortaleza a nivel dorsal, a nivel de los aplomos anteriores y posteriores. Un toro de gran balance, de muy buena suavidad a nivel de su anca, pero un toro que en la observación se nos queda un poco en la cobertura muscular en la parte baja de la pierna. Ahí es donde el toro nos ofrece algunas ventajas, pero un toro sobresaliente en esa fortaleza, en ese balance. Toro muy atractivo, visto desde la parte estructural. En la parte media, un toro con muy buena caracterización racial, con mucha potencia, amplio a nivel de ese pecho, con muy buen tamaño y colocación de su jiba, toro fuerte a nivel del dorso, con un anca de muy buena longitud y buen volumen de la pierna, toro de gran balance, muy correcto. En la parte de atrás, un toro que lo acabamos de explicar en la competencia, un toro muy poderoso, muy funcional, muy amplio a nivel de su pecho, con una buena caracterización racial, con un muy buen tamaño y colocación de su jiba, mucha suavidad a nivel de sus hombros a pesar de esa gran amplitud de su pecho. Un toro con una tremenda fortaleza a nivel del dorso, muy buena cobertura muscular en esa zona, muy fuerte a nivel de la cruz, con una tremenda profundidad a nivel de la línea del corazón, donde el toro nos empieza a marcar diferencias, más amplio a nivel de esas costillas delanteras. Otra parte donde el toro nos marca diferencias en el arqueamiento y en la longitud de las costillas. Observen ustedes el volumen total del tercio medio de este toro. El toro ahí nos empieza a marcar gran diferencia. Y cuando remata el toro lo encontramos con muy buena suavidad, muy buena longitud a nivel del anca y una cobertura muscular muy adecuada para su edad, para su desarrollo y su condición actual. Toro con una pierna muy amplia, de buena profundidad, muy atractivo a nivel de su pigmentación, masculino, funcional, con unos tremendos testículos, muy limpio a nivel de su ombligo, con un gran direccionamiento de su prepucio y un toro muy sano a nivel estructural, tanto en manos como en patas. Con ese es la opción que me voy a ir para el campeonato adulto en el día de hoy y le felicito a criador, expositor y a su personal de manejo.
Gracias, Luis Miguel Villa Peláez. Obtiene el campeonato adulto, el ejemplar con la placa 332, número 951 del 6. Criador San José y Santa Cecilia SPR, expositor Marco Antonio Barba Arrocha. Ganadería San José de Juárez, Chiapas. Y pasa a la pista el segundo lugar del grupo 16 con la placa 331. Ingresa para el campeonato adulto reservado el toro que ocupó el segundo puesto en la categoría donde obtuvimos nuestro campeón adulto, un toro que, como lo mencionábamos en su competencia, marcaba puntos a favor en su caracterización racial, en su longitud corporal, en la tremenda fortaleza del dorso, en la gran expresión de musculatura, pero que, como también lo anotamos en la competencia, nos estuvo ofreciendo ventajas, desafortunadamente, a nivel de su desplazamiento en los posteriores. Cuando realizamos la comparación entonces de los tres animales que nos quedan para el reservado y teniendo en cuenta las características que acabamos de enumerar para nuestro campeón, encontramos un toro que se nos acerca más en la caracterización racial, en la conformación, en la masculinidad, en el balance, en la profundidad corporal, en la musculatura, y es el toro ubicado en la parte media de la competencia. Para él, con mucho gusto, el campeonato adulto en el día de hoy, con la felicitación para criadores y expositores. Obtiene el título de campeón reservado, campeón adulto, el ejemplar con la placa 328, Chapopote 13, de criador y expositor, Rancho Chapopote SPR, de Tamiahua, Veracruz. E invitamos nuevamente para que entreguen los premios correspondientes a estos campeonatos al licenciado Víctor Mario Navarrete Quesada, criador de ganado Brahman Rojo de Rancho La Victoria de Ometepec Guerrero, al arquitecto Fernando Navarrete Chávez, criador de Brahman, Rancho La Paz de San Marcos Guerrero.